Un niño sin hogar advierte a un multimillonario. ¡Corre! Alguien te está apuntando con un francotirador. Lo que sucedió después cambió la vida de ambos para siempre. Jamal Carter, de 13 años, vivía en una casa ruinosa en las afueras de un barrio en decadencia con su hermana menor, Layla, y su padre drogadicto. La pintura descascarada de las paredes, los grifos que goteaban y los muebles escasos hablaban a las claras de su terrible situación económica. Cada día parecía una prueba de resistencia, ya que Jamal asumía responsabilidades que superaban con creces su edad. Layla, de tan solo 9 años, lo admiraba por su consuelo y estabilidad, funciones que él aceptaba a pesar de la inmensa presión. Su padre, consumido por su adicción, rara vez contribuía a su bienestar. Llevaban meses sin pagar el alquiler. Las facturas de los servicios públicos eran enormes, e incluso las necesidades básicas, como la comida, escaseaban. Jamal solía saltarse comidas para asegurarse de que su hermana tuviera algo que comer, juntando las sobras o la comida barata que podía encontrar. Se quedaba despierto hasta tarde a la luz de las velas, ayudando a Layla con sus deberes, intentando darle una apariencia de normalidad en una vida que, por lo demás, era caótica. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, un golpe fuerte y agresivo sobresaltó a Jamal y Layla. Jamal se apresuró a abrir la puerta, pero se encontró con el casero parado allí, con el rostro desencajado por la frustración. El hombre no perdió tiempo en darles un ultimátum severo. Si no pagaban el alquiler atrasado en una semana, les advirtió, llamaría a la policía para que los desalojaran. Sus palabras fueron frías e implacables, y no dejaron lugar a la negociación. Jamal asintió en silencio, sintiendo el peso de la amenaza sobre sus jóvenes hombros. Después de que el propietario se fue, Layla tiró de la manga de Jamal, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Él la tranquilizó lo mejor que pudo, pero en su interior sentía una persistente sensación de desesperación. Al día siguiente, como si el universo estuviera decidido a ponerlo a prueba aún más, el director de su escuela llamó a ambos hermanos a la oficina. Jamal se sentó rígido en la silla mientras el director le explicaba que sus cuotas impagas habían llegado a un punto crítico. Si el saldo no se liquidaba pronto, tanto Jamal como Layla serían suspendidos de la escuela. La idea de que su hermana perdiera la oportunidad de estudiar lo destrozaba, pero logró mantener la compostura mientras salían de la oficina. Cuando llegaron a casa, Jamal estaba abrumado. Dejó a Layla en la casa y le pidió que terminara su tarea mientras él salía a tomar un poco de aire. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Sus pies lo llevaron al puente cercano, un lugar donde a menudo buscaba consuelo. El puente daba a un ancho río, cuyas aguas brillaban bajo el sol de la tarde. Sentado en el borde, miró fijamente la corriente que fluía, encontrando un escape momentáneo en su suave ritmo. Pasaron horas mientras Jamal permanecía sentado allí, con la mente llena de pensamientos. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo podría salvar la educación de su hermana? Las responsabilidades que deberían haber recaído sobre su padre recaían directamente sobre sus hombros, y la carga parecía insuperable. Los autos que pasaban y los peatones ocasionales apenas se registraban en su conciencia mientras permanecía perdido en su confusión. Los tonos anaranjados del sol poniente proyectaban sombras alargadas sobre el puente, pero Jamal no se dio cuenta. Se quedó allí, agarrado con fuerza a la barandilla, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Su pequeño cuerpo parecía empequeñecido por la inmensidad del mundo que lo rodeaba, pero permaneció allí, aferrándose a la esperanza de que de algún modo algo cambiaría. El puente siempre había sido un lugar de paz para él, pero ese día se sentía como el borde de un abismo incierto. Jamal permaneció sentado al borde del puente, con la mente llena de preocupaciones sobre los problemas cada vez mayores de su familia. Observar la corriente constante del río le proporcionaba cierto consuelo, pero el peso opresivo de su realidad nunca estaba lejos. La adicción de su padre, el inminente desalojo y la posibilidad de que tanto él como su hermana fueran suspendidos de la escuela parecían insuperables. Sin embargo, en medio de su tormenta interna, los agudos ojos de Jamal notaron algo inusual al otro lado del puente. Un todoterreno negro, elegante e imponente, se detuvo en un lugar apartado cerca de la base del puente. De él salieron 3 hombres enmascarados, cada uno de ellos moviéndose con una urgencia deliberada,
que a Jamal le pareció inmediatamente sospechosa. Uno de ellos llevaba una maleta rectangular alargada, que sostenía como si fuera algo precioso y peligroso. Jamal se quedó paralizado y sus instintos se activaron. Su curiosidad, combinada con una sensación persistente de inquietud, lo obligaron a observar desde la distancia. Jamal se agazapó detrás de la barandilla del puente, asegurándose de permanecer fuera de la vista. Sus ojos siguieron a los hombres mientras subían por una escalera oculta que conducía a la parte superior del puente, con movimientos precisos y coordinados. El todoterreno, después de dejar a sus pasajeros, se alejó a toda velocidad, dejando a los hombres solos en la estructura. La inquietud de Jamal se acentuó. El maletín que llevaban parecía pesado y cuando llegaron a su punto estratégico, un hombre lo abrió y reveló lo que Jamal ahora se dio cuenta de que era un rifle de francotirador. Jamal se quedó sin aliento mientras las piezas encajaban en su sitio. Alguien estaba planeando un asesinato y el puente era el escenario. Jamal permaneció inmóvil, con la mente acelerada mientras intentaba procesar la situación. ¿Por qué allí? ¿Quién era el objetivo? Y lo más importante, ¿qué podía hacer él, un chico de 13 años, al respecto? Unos momentos después, un sedán negro de lujo se acercó al puente y se detuvo. Jamal miró por encima de la barandilla y vio a un hombre bien vestido de unos 50 años que salía del coche. El hombre irradiaba confianza y riqueza, su traje a medida brillaba a la luz del sol. Caminó hasta el borde del puente apoyado en la barandilla como para disfrutar de la vista. Sin que él lo supiera, ahora estaba en el punto de mira de un complot mortal. Se trataba de Edward Reeves, un multimillonario conocido por sus iniciativas filantrópicas y su perspicacia para los negocios. Pero Jamal no sabía quién era, solo que el hombre estaba en peligro inmediato. Arriba, el francotirador ajustó su mira y su ojo entrenado se fijó en el pecho de Edward. Los otros hombres que estaban en el puente inspeccionaron la zona para asegurarse de que su plan no fuera alterado. El corazón de Jamal latía con fuerza cuando se dio cuenta de que no había tiempo para dudar. El francotirador se estaba preparando para disparar. La adrenalina inundó su cuerpo y entró en acción. Ignorando su miedo, corrió hacia Edward, sus zapatillas golpeando contra el puente de hormigón. Su pequeño cuerpo se movía con desesperación y determinación. Sus pulmones ardían mientras se impulsaba hacia adelante. Edward, sobresaltado por el repentino sonido de pasos, se giró y vio a Jamal corriendo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Jamal se estrelló contra él y lo tiró hacia atrás. ¡Corre!, gritó Jamal con la voz quebrada por la urgencia. ¡Hay un francotirador apuntándote! ¡Sube al auto y vete! Edward se tambaleó, pero rápidamente comprendió la severidad de la advertencia de Jamal. No dudó. Volvió a subir a su coche, cerró la puerta de golpe y le gritó al chófer que se fuera de inmediato. El coche arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando. Arriba, el francotirador maldijo en voz baja, desconcertado por la inesperada interferencia de Jamal. Ajustó la mira, pero el vehículo ya estaba fuera de su alcance. Jamal, sabiendo que ahora era testigo de la conspiración, se dio cuenta de que su propia seguridad estaba en peligro. Los cómplices del francotirador en el puente comenzaron a buscarlo. Sus gritos perforaban el aire. Jamal se agazapó detrás de la barandilla, con la mente acelerada. Recordó los caminos ocultos debajo del puente, rutas que había descubierto durante sus muchas caminatas solitarias. Sin perder un segundo, se deslizó por uno de estos pasadizos. Su pequeño tamaño le permitía maniobrar a través de los espacios estrechos. Los hombres buscaron frenéticamente, sus voces cada vez más fuertes mientras trataban de localizar al muchacho que había frustrado su plan. Jamal, respirando con dificultad, siguió avanzando por la parte inferior del puente, que parecía un laberinto. Sus manos raspaban el cemento áspero y le dolían las rodillas de gatear, pero no se detuvo. Los gritos de sus perseguidores se fueron haciendo cada vez más débiles a medida que ponía más distancia entre él y la escena. Finalmente, Jamal apareció en un terreno cubierto de maleza, lejos del puente. Se desplomó en el suelo, agitando el pecho mientras intentaba recuperar el aliento. El sudor le goteaba por la cara y se mezclaba con la suciedad que tenía en las mejillas. Aunque su cuerpo temblaba de miedo y agotamiento, una sensación de alivio lo invadió. Lo había logrado. Había salvado la vida del hombre. Mientras Jamal permanecía sentado entre la maleza,
Su mente repetía los acontecimientos en bucle: el todoterreno, el francotirador, el hombre rico y su propia huida desesperada. A pesar del caos y el peligro, sintió una punzada de orgullo. Había actuado por instinto y coraje, poniéndose en riesgo para salvar a alguien a quien ni siquiera conocía. Jamal no sabía qué sucedería a continuación. Lo único que sabía era que debía permanecer oculto por ahora. La pandilla seguramente lo estaría buscando y no podía arriesgarse a regresar a casa todavía. Por ahora estaba a salvo, pero su vida y los eventos que acababa de presenciar nunca volverían a ser los mismos. Jamal se sentó en el borde del puente una vez más, mirando fijamente el agua que se extendía debajo. Su pequeño cuerpo se desplomó por el cansancio. El peso de la semana anterior lo presionaba con fuerza. No tenía otro lugar a donde ir. La situación de su familia solo había empeorado desde que lo expulsaron de la escuela, y las crecientes deudas de su padre finalmente obligaron al propietario a desalojarlos. Ahora sin hogar y sin un atisbo de esperanza, Jamal regresó al único lugar que le brindaba un consuelo fugaz: la tranquila extensión del río. Mientras estaba sentado allí, con el estómago rugiendo de hambre y el corazón dolorido por la desesperación, un elegante coche negro se detuvo junto a la acera, cerca del puente. Jamal apenas lo notó al principio, suponiendo que pertenecía a una de las muchas personas que frecuentaban la zona. Pero cuando la puerta del coche se abrió y salió una figura familiar, su corazón dio un vuelco. Era el multimillonario Edward Reeves, el hombre al que Jamal había salvado hacía una semana. El pánico se apoderó de Jamal. Supuso que estaba en problemas por haber interferido ese día. Sus instintos le gritaban que corriera, pero su cuerpo permaneció paralizado. Edward, notando la inquietud del chico, se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto de paz. Su voz era tranquila y tranquilizadora mientras hablaba. «Está bien, hijo», dijo Edward con dulzura. «Solo quiero hablar. Por favor, no tengas miedo». Los ojos muy abiertos de Jamal se quedaron fijos en el hombre mientras Edward se acercaba, deteniéndose a unos metros de distancia y sentándose en la cornisa del puente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los nervios de Jamal lo mantuvieron en silencio, mientras que Edward respetó la necesidad de espacio del chico. Finalmente, Edward rompió el silencio. «Te he estado buscando», comenzó Edward. «Me salvaste la vida. Te lo debo todo». Jamal se movió incómodo, sin saber cómo responder. Mantuvo la vista fija en el río, evitando la mirada de Edward. El multimillonario continuó, con un tono sincero. «¿Puedes contarme qué pasó ese día? ¿Qué viste?» Jamal dudó, con la mente acelerada. Los recuerdos del intento de asesinato aún lo perseguían, y no estaba seguro de poder confiar en ese hombre. Pero la paciencia y la actitud amable de Edward fueron aliviando poco a poco sus temores. Jamal respiró profundamente y empezó a contarle todo. Le contó a Edward lo del todoterreno negro, los hombres enmascarados y el francotirador del puente. Describió cómo se había dado cuenta del peligro y cómo había corrido para advertir a Edward justo a tiempo. Mientras hablaba, su voz temblaba por el miedo persistente que había sentido ese día. Edward escuchó atentamente. Su expresión oscilaba entre la sorpresa, la gratitud y la admiración. Se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra, con el corazón apesadumbrado al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Cuando Jamal terminó, la gratitud de Edward se desbordó. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y abrazó al niño con fuerza. «Gracias», dijo Edward, con la voz cargada de emoción. «Me salvaste la vida. Nunca lo olvidaré». Jamal se sentó rígido al principio, no acostumbrado a tanta calidez y elogios, pero la sinceridad de Edward finalmente rompió sus barreras. Se permitió relajarse un poco, aunque sus ojos seguían siendo cautelosos. Mientras permanecían sentados en silencio por un momento, Edward notó la ropa andrajosa de Jamal y el cansancio grabado en su joven rostro. La preocupación reemplazó sus emociones anteriores y preguntó en voz baja: «Hijo, ¿dónde vives? ¿Tienes algún lugar seguro al que ir?» Jamal dudó de nuevo, pero algo en la voz de Edward lo animó a ser honesto. «No, señor», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Nos echaron de nuestra casa. Mi padre no está mucho tiempo por aquí, y cuando está, simplemente...». Jamal se quedó en silencio,
incapaz de encontrar las palabras para describir las luchas de su padre con la adicción. Edward apretó la mandíbula y sintió un profundo dolor por el chico. «¿Qué pasa con la escuela? ¿Vas a la escuela?», preguntó. «Me suspendieron», respondió Jamal encogiéndose aún más de hombros. «No pudimos pagar las tasas». Edward se quedó callado por un momento, asimilando todo lo que el muchacho le había dicho. Era evidente que Jamal había tenido que soportar una mano cruel en la vida, pero había demostrado un valor y una abnegación extraordinarios. Edward sintió una enorme responsabilidad de ayudar. «Escúchame», dijo Edward con firmeza, colocando una mano sobre el hombro de Jamal. «No mereces esto. Ningún niño debería pasar por lo que estás pasando tú. Déjame ayudarte». Jamal miró a Edward con una mezcla de esperanza y escepticismo en los ojos. «¿Por qué querrías ayudarme?», preguntó en voz baja. Edward sonrió, con una expresión cálida y genuina. «Porque tú me ayudaste primero», dijo. «Arriesgaste tu vida para salvar la mía. Eso te convierte en un héroe para mí. Y los héroes merecen una oportunidad». Por primera vez en semanas, Jamal sintió un atisbo de esperanza. Aunque no comprendía del todo lo que implicaría la ayuda de Edward, sintió que se le quitaba un peso de encima con solo saber que alguien se preocupaba lo suficiente como para pedir ayuda. Edward se puso de pie y le tendió la mano a Jamal. «Ven conmigo», dijo. «Resolvamos esto juntos». Jamal dudó un momento antes de tomar la mano de Edward. Mientras caminaban hacia el auto del multimillonario, Jamal no pudo evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. Edward no perdió tiempo una vez que Jamal aceptó que lo ayudara. Esa misma tarde, Edward hizo los arreglos para que el padre de Jamal ingresara en un centro de rehabilitación de gran prestigio. El hombre, que al principio se mostró reacio, finalmente fue con los profesionales que llegaron para trasladarlo. Edward le aseguró a Jamal que su padre recibiría la atención que necesitaba para recuperarse de su adicción. Jamal nunca pensó que fuera posible dar ese paso, pero verlo suceder le dio esperanza. A continuación, Edward se ocupó de las necesidades inmediatas de la familia. Pagó las deudas pendientes y saldó los atrasos en el alquiler con el propietario, asegurándose de que ya no se enfrentarían a un desalojo. Para alejarlos por completo del ambiente tóxico de su hogar anterior, Edward compró una casa modesta pero cómoda en un vecindario más seguro. Tenía suficiente espacio para que Jamal y su hermana prosperaran, y para que su padre pudiera regresar a ella cuando terminara su tratamiento. La educación fue la siguiente prioridad de Edward. Se puso en contacto con la escuela de Jamal, pagó todas las cuotas pendientes y garantizó la inscripción de los hermanos durante los próximos años. «Tu enfoque debe estar en aprender y crecer, no en preocuparte por las facturas», le dijo Edward a Jamal cuando le contó la noticia. Jamal estaba abrumado. Su nuevo hogar parecía un sueño, y la idea de volver a la escuela lo llenaba de una mezcla de alegría y nerviosismo. Por primera vez en años, veía un futuro en el que él y su hermana podrían tener éxito sin las sombras de las dificultades económicas y los problemas de su padre que se cernían sobre ellos. Con el paso de los días, Edward se convirtió en algo más que un benefactor. Se convirtió en un mentor para Jamal. Lo visitaba a menudo y le llevaba libros y lecciones sobre la perseverancia y la bondad. Un día, mientras estaban sentados en la sala de estar de la nueva casa, Edward le dijo a Jamal: «El coraje no consiste solo en enfrentar el peligro, sino en defender lo que es correcto, incluso cuando nadie más lo hará. Tú hiciste eso por mí, y es una lección que te guiará por siempre». Jamal escuchó atentamente y tomó en serio cada palabra. Admiraba a Edward, no solo por su riqueza, sino por su carácter y la compasión que había cambiado su vida. Inspirado por el ejemplo de Edward, Jamal comenzó a ayudar a su hermana con sus estudios y a hacer pequeñas contribuciones voluntarias en la escuela. Sintió una inmensa gratitud que alimentó su deseo de devolver a los demás la generosidad que había recibido. Una tarde Edward sorprendió a Jamal llevándolo a una escuela de vuelo cerca de la ciudad. Jamal, con los ojos muy abiertos y lleno de curiosidad, se maravilló al ver los aviones estacionados en la pista. Edward sonrió y dijo: «Recuerdo que mencionaste lo mucho que te encantaba ver el río desde el puente. Pensé que tal vez te gustaría verlo desde arriba algún día».
Aunque por ahora fue solo una visita, el gesto encendió una chispa en Jamal. Decidió continuar sus estudios con una nueva determinación, soñando con un futuro en el que pudiera alcanzar nuevas alturas, tanto literal como metafóricamente. La presencia de Edward también tuvo un profundo impacto en la hermana de Jamal, que comenzó a destacarse en la escuela gracias a la nueva estabilidad en sus vidas. Jamal a menudo se enorgullecía de sus logros y se sentía responsable de su felicidad y bienestar. Meses después, el padre de Jamal regresó de rehabilitación convertido en un hombre nuevo. Se disculpó por el dolor que había causado a sus hijos y prometió reconstruir su confianza. Aunque el proceso fue lento, la familia de Jamal encontró un ritmo de curación, apoyada por el apoyo inquebrantable de Edward. Pasaron los años y Jamal prosperó. Se graduó de la escuela con las mejores notas y obtuvo una beca para cursar estudios superiores, gracias a la orientación de Edward y a su propio esfuerzo. Su hermana siguió sus pasos y se convirtió en una estrella brillante en su comunidad. Edward, ahora jubilado, visitaba a menudo a Jamal y a su familia. Ya no era solo el multimillonario al que Jamal había salvado, era parte de su familia. Jamal nunca olvidó el momento que había cambiado su vida, y Edward le recordaba a menudo: «Me demostraste que la valentía no conoce límites. No solo salvaste mi vida, sino que me diste un propósito». Jamal llevó esas palabras siempre consigo, utilizándolas para inspirar a otros y trazar un futuro en el que pudiera marcar una diferencia, tal como Edward había marcado una diferencia para él.